whatnot. Happy enough to have body parts in it. Large space. White. White. Era sábado por la mañana en Vermont. El otoño había pintado los árboles de rojo y naranja a lo largo de la Ruta 2. Un hombre salió de la camper que compartía con su esposa y fue a desayunar con su hermana. Se sentó a la mesa, pidió comida, habló de cosas normales, sonrió. Y 3 horas después se puso a hacer tatuajes durante el resto del día. Esa noche se sentó junto a una fogata, bebió con amigos, conversó tranquilo, como alguien que no tiene nada que esconder, como alguien que duerme bien, como alguien cuya esposa estaba perfectamente viva y bien. El problema es que su mujer llevaba horas muerta. Estaba en el baño de esa misma camper. Hoy te voy a contar la historia de Emily Ferlazzo, una enfermera de 22 años de New Hampshire que amaba cantar, bailar, acampar y explorar el mundo. Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este caso que el juez no pudo dejar de mencionar en la sentencia. Emily Jean Schwartz nació el 25 de julio de 1999 en Plymouth, New Hampshire. Era la hija mayor, la única hija, la primera nieta. El tipo de persona que llena el cuarto cuando entra y deja un silencio extraño cuando se va. Su madrastra Prudy Schwartz la describió ante los medios con palabras que quedaron grabadas en todos los que las escucharon. Era la chica que corría por todos lados con pantalones de lunares y una camiseta de rayas bailando. Siempre muy feliz. Le encantaba cantar. Era buena cantora. Su madre, Adrienne, la llamaba su red de seguridad. La persona a la que siempre podía acudir, a la que podía contarle cualquier cosa, sin miedo a ser juzgada. Emily amaba los animales, amaba las cosas brillantes y con purpurina, amaba la naturaleza, el senderismo, la escalada en roca, el camping, contemplar paisajes que te hacen sentir pequeño de una manera buena. Tenía una lista mental de lugares que quería ver, de experiencias que quería vivir, de culturas que quería conocer. Quería viajar por el mundo. Quería tener hijos propios. Y cuando llegó la pandemia del 2020 y el mundo se cerró, Emily encontró a alguien con quien quería construir todas esas cosas. Su nombre era Joseph Anthony Ferlazzo. Joseph Ferlazzo tenía 41 años cuando conoció a Emily, casi 20 años más que ella. Era tatuador en New Hampshire. El tipo de hombre que sabe cómo presentarse al mundo. Carismático, seguro, con historias que contar. Durante la pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado y el mundo parecía más pequeño de lo habitual, Emily y Joseph se enamoraron. O al menos eso es lo que Emily creyó. Se casaron en el 2020. Era una unión que desde fuera parecía la historia perfecta de 2 personas que habían encontrado su lugar en el mundo. Una enfermera compasiva y un artista con manos que creaban belleza. Vivían en su camper convertida, un autobús Chevrolet Express que habían transformado en su hogar rodante, estacionada en la propiedad de los padres de Emily en Northfield, New Hampshire. Una vida alternativa, libre, diferente. El tipo de vida que la gente romanticiza en redes sociales sin saber lo que ocurre detrás de las fotos bonitas, porque lo que ocurría detrás era algo muy diferente. La madre de Emily le contaría más tarde a los investigadores que había un historial de violencia doméstica en ese matrimonio, que Emily había aparecido en varias ocasiones con arañazos y moretones que no podía explicar bien. La madrastra de Emily diría que algo en Joseph nunca le cuadró desde la primera vez que lo conoció, que tenía algo en los ojos, que se veía mal en los ojos. Esas intuiciones nadie las tomó lo suficientemente en serio. No a tiempo. El viernes 15 de octubre del 2021, Joseph y Emily salieron de Northfield en su camper. Destino: Bolton, Vermont. Un pueblo pequeño en las estribaciones occidentales de las Montañas Verdes, a unos 50 kilómetros al este de Burlington.
Bolton es el tipo de lugar que en otoño parece sacado de una postal. Los árboles se incendian de colores. El aire huele a tierra húmeda y hojas. El cielo es de un azul que no existe en las ciudades. Era su primer aniversario de bodas, un viaje para celebrar un año juntos. La hermana de Joseph y su novio también habían rentado un Airbnb cercano. Una excursión familiar, tranquila, perfecta sobre el papel. Salieron en su camper convertida, su hogar sobre ruedas, con todo lo que necesitaban para unos días en el campo. Entre esas cosas, 2 armas. Joseph y Emily dormían con pistolas debajo de las almohadas, según declararía él mismo más tarde en el juicio. Una Glock 19 y una Taurus. Ese detalle importaría mucho más adelante. En el juicio, Joseph Ferlazzo se subió al estrado y contó su versión de lo que pasó esa noche. Una versión que la fiscalía desmontaría pieza por pieza. Según Joseph, Emily estaba enfadada y silenciosa durante casi todo el viaje. Decía que querían cosas diferentes en el matrimonio, que él quería una relación poliamorosa, poder tener otras parejas, y que Emily no aceptaba eso. Que cuando él había actuado de todas formas según sus propios deseos, ella se había vuelto físicamente violenta con él, que lo había golpeado, que le había dado ojos morados y arañazos, que esa noche, cuando intentó meterse en la cama con ella le tiró un golpe, y que cuando él la paró con un cojín, ella metió la mano debajo de la almohada, sacó la Taurus y le dijo: «Ya está, estás muerto», y que en ese momento él actuó por instinto, por miedo, por autodefensa. Eso era lo que Joseph Ferlazzo quería que el jurado creyera, que fue la víctima, que Emily lo había amenazado primero, que él simplemente se defendió. El problema era que la evidencia forense, la toxicología y sus propias palabras a los investigadores contaban una historia completamente diferente. La versión real de lo que pasó esa madrugada del sábado 16 de octubre la construyeron los investigadores con las declaraciones del propio Joseph, la evidencia forense y el testimonio del médico forense en el juicio. Emily estaba acostada en la cama de la camper. Joseph esperó entre 5 y 10 minutos y luego tomó su Glock 19, se abalanzó encima de ella y le disparó 2 veces en la cabeza. Emily Ferlazzo murió en ese momento. Tenía 22 años. Llevaban exactamente un año casados. La causa oficial de muerte: heridas de bala en la cabeza, homicidio. Pero el médico forense, Steven Shapiro, reveló en el juicio algo que añadía una capa de horror adicional a lo que ya era un crimen brutal. Emily también tenía 18 heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo. 18. Todas post-mortem. Todas infligidas cuando Emily ya no estaba en este mundo. Y el informe toxicológico reveló algo que destruyó uno de los pilares centrales de la defensa de Joseph. Emily no tenía alcohol en su sistema esa noche. 0. Joseph había dicho que los dos estaban bebiendo, que el alcohol había escalado la situación, que el alcohol era parte del contexto que explicaba lo que pasó. Emily no había bebido nada. Joseph le había mentido a los investigadores incluso en ese detalle. Lo que Joseph Ferlazzo hizo después de matar a Emily es la parte de este caso que dejó sin palabras al juez que lo sentenció, y que lo dejará sin palabras a ti también. Después de dispararle 2 veces en la cabeza, Joseph puso una bolsa de basura sobre la cabeza de Emily para contener la sangre. La cargó hasta el baño de la camper y la dejó ahí. Cerró la puerta del baño y se fue a dormir. Al día siguiente, sábado por la mañana, se levantó, se preparó, salió de la camper donde el cuerpo de su esposa estaba en el baño y fue a desayunar con su hermana y el novio de ella en Waterbury, una ciudad a pocos kilómetros de Bolton, famosa, entre otras cosas, por albergar la fábrica original de helados Ben y Jerry's. Joseph desayunó, conversó, se comportó con normalidad, compartió una mesa con su hermana sin decirle nada, y después del desayuno, se fue. Esa tarde movió la camper hasta la casa de un amigo en St. Albans, un pueblo a 1 hora al noroeste de Bolton. Y ahí, entre 12 y 15 horas después de haber matado a Emily, empezó a desmembrar su cuerpo con una sierra de mano.
Le cortó las manos, los pies, las piernas, la cabeza. Metió cada parte en bolsas de basura negras grandes y las dejó todas en el baño de la camper. 8 bolsas, una sierra, una botella de lejía. Y entonces Joseph Ferlazzo hizo algo que el juez señalaría específicamente en la sentencia como una de las cosas más reveladoras del caso. Se fue a tatuar. Durante 3 horas, con la misma mano que había apretado el gatillo esa madrugada, con la misma mano que horas antes había usado la sierra de mano para desmembrar el cuerpo de su esposa, con el pulso firme de un profesional que lleva años haciendo su trabajo. Pasó 3 horas trabajando en un tatuaje, 3 horas de concentración, de precisión, de conversación con el cliente, sin que la mano le temblara, sin que la voz se le quebrara, sin que nada en su comportamiento exterior sugiriera que ese mismo día había tomado decisiones que ningún ser humano con conciencia debería ser capaz de tomar. Y esa noche se sentó junto a una fogata con amigos, bebió, conversó. Se comportó como alguien cuyo mayor problema esa noche era decidir qué música poner. El juez John Patch diría en la sentencia que la capacidad de Joseph Ferlazzo para mantener esa frialdad de pulso, para socializar, conversar, hacer su trabajo de manera normal durante horas, mientras el cuerpo desmembrado de su esposa estaba en bolsas de basura a pocos metros. Era una de las características más perturbadoras y reveladoras de su personalidad, porque no era alguien que había actuado en un momento de pánico y luego se había derrumbado de culpa. Era alguien que había tomado una decisión deliberada, había gestionado las consecuencias con metodología y había seguido con su vida como si el nombre Emily no significara nada. El lunes 18 de octubre, Joseph Ferlazzo volvió a New Hampshire sin Emily y fue directamente a la casa de los padres de ella. Se sentó con ellos a desayunar, los miró a los ojos y les contó una historia. Dijo que Emily y él habían tenido una discusión, que ella había salido de la camper enojada y se había ido caminando por la ruta 2 cerca del Bolton Valley Resort, que él había ido a una tienda cercana y cuando volvió, ella ya no estaba, que no sabía dónde estaba su hija. Joseph Ferlazzo desayunó con los padres de la mujer que había matado, desmembrado y guardado en bolsas de basura. Los miró a los ojos y les mintió sobre el paradero de su hija. Y cuando los padres de Emily no encontraban explicación para su desaparición, llamaron a la policía. La familia reportó a Emily como desaparecida la noche del lunes 18 de octubre. Y Joseph siguió mintiendo. Envió mensajes de texto, hizo llamadas. Durante 3 días, entre el 16 y el 19 de octubre, construyó una narrativa de búsqueda falsa, haciendo preguntas sobre el paradero de Emily, fingiendo preocupación, actuando como el esposo devastado cuya esposa había desaparecido misteriosamente en Vermont. Pero Joseph Ferlazzo cometió un error que no había calculado, el error de confiarle la verdad a alguien. En la madrugada del 19 de octubre, un hombre llamado Spencer Lemons llamó al 911. Spencer le estaba dando un aventón a Joseph para ir a buscar la camper que seguía estacionada en la propiedad del amigo en St. Albans. Cuando se iban acercando, Spencer vio que había patrulleros de la policía estatal de Vermont rodeando la camper. Le preguntó a Joseph qué estaba pasando, y Joseph le respondió que era porque Emily estaba adentro y que no estaba viva. Spencer le preguntó directamente, ¿la mataste tú? Y Joseph respondió simplemente, sí. Spencer frenó el coche, lo obligó a bajar y llamó al 911. Yes, my name is Spencer Lemons. I've got a guy that is going towards St. Albans on Route 36. Trying to make a long story short, he's a friend of mine. Came to my house. He lives in a bus thing. He was like, hey, can we go pick up my bus? And we go to pick up his bus in St. Albans, and there's a bunch of cops out front. I said, what the heck is going on? He says he killed his wife. I got him out of my car. He's on this road, and I guess there's a bunch of state troopers at that place. And
Esa llamada de Spencer Lemons fue el principio del fin para Joseph Ferlazzo, porque mientras Spencer llamaba a la policía, Joseph no huía, no corría, no intentaba desaparecer. Simplemente deambulaba por el área. Un detective de la policía estatal que paraba a almorzar en un Maple Fields, una tienda de conveniencia en St. Albans, reconoció a Joseph Ferlazzo. Se acercó a él, le preguntó si quería volver a la comisaría, y Joseph dijo que sí, voluntariamente, como si el peso de lo que había hecho finalmente hubiera encontrado la salida que estaba buscando. En la comisaría de St. Albans, Joseph Ferlazzo confesó. Les dijo a los investigadores que había matado a Emily en la madrugada del sábado 16 de octubre, en la camper en Bolton. Les explicó cómo la había disparado mientras estaba acostada. Les dijo lo de la bolsa de basura en la cabeza. Les contó que la había movido al baño, que había ido a desayunar con su hermana, que había vuelto a mover la camper, que había usado la sierra, que había guardado todo en bolsas. Declaró todo con una precisión que los investigadores describieron como metódica, no como alguien que se estaba derrumbando de culpa, como alguien que estaba resolviendo un trámite pendiente. Los llevó a la camper de su amigo, y cuando los detectives abrieron las bolsas de basura que encontraron en el baño, encontraron exactamente lo que Joseph les había dicho que iban a encontrar: la cabeza de Emily, su torso, sus piernas, sus brazos, sus pies. 8 bolsas, cada una con una parte del cuerpo de una mujer de 22 años que había salido de su casa en New Hampshire 5 días antes para celebrar su primer aniversario de bodas con el hombre en el que confiaba más que en nadie. Los investigadores también encontraron la sierra de mano y la botella de lejía y manchas de sangre en el interior de la camper que ninguna cantidad de productos de limpieza había podido borrar del todo. Joseph Ferlazzo fue arrestado 4 días después de matar a Emily. 4 días en los que había desayunado, tatuado, cenado junto a fogatas, vuelto a desayunar con los padres de su víctima y mentido mirando a los ojos a todos los que le preguntaban por ella. El juicio comenzó en diciembre del 2024 en el Tribunal Superior del Condado de Chittenden en Burlington, Vermont. 5 días de testimonio. Un jurado que escuchó cada detalle. Y Joseph Ferlazzo tomó una decisión que sus propios abogados quizás no esperaban: subirse al estrado y testificar en su propia defensa. Admitió el homicidio. No podía negarlo. Había confesado. Había evidencia forense. Había 8 bolsas de basura con el cuerpo de su esposa. Pero lo que intentó negar fue la intención. Alegó autodefensa. Dijo que Emily lo había amenazado con su pistola primero, que él había actuado por miedo, que era la víctima de una mujer violenta que lo había empujado a un punto sin retorno. La fiscal Sarah George lo escuchó testificar y luego le hizo algo muy simple pero muy devastador. Fue enumerando una por una todas las mentiras que Joseph había admitido haberle dicho a otras personas sobre el paradero de Emily en los 4 días que pasaron entre el crimen y su detención. Mentira tras mentira tras mentira. Y cuando terminó la lista, miró a Joseph Ferlazzo a los ojos y le dijo directamente: y hoy también está mintiendo. El jurado deliberó durante 5 horas a lo largo de 2 días y volvió con un veredicto unánime: culpable de asesinato en primer grado. Pero antes de la sentencia, llegó el momento más poderoso del caso, el que ningún guión podría haber escrito mejor. La familia y los amigos de Emily llenaron el tribunal. Muchos llevaban camisetas rojas con su nombre y las palabras: el amor no debería doler. Hubo declaraciones de impacto de víctimas. Hubo una canción escrita por la mejor amiga de Emily. Y se reprodujo un video tributo de la vida de Emily, con fotos y videos de ella bailando, cantando, sonriendo, haciendo lo que más amaba. Su madre, Adrienne Bass, se dirigió al tribunal. No pronunció el nombre de Joseph Ferlazzo en ningún momento de su declaración. Lo llamó simplemente el condenado, y habló de su hija con las palabras que cualquier madre elegiría para describir a la persona más importante de su vida. Dijo que Emily era la hermana mayor, la única hija, la primera nieta y bisnieta, la sobrina, la prima, la mejor amiga,
y dijo que esas eran las etiquetas que Emily había tenido en vida. Y luego señaló las etiquetas que le habían sido negadas: madre, tía, abuela, mejor amiga de sus propios hijos, las cosas que Emily nunca iba a hacer, las versiones de sí misma que nunca iba a conocer. Todo robado en una madrugada de octubre en una camper en Vermont. Y entonces llegó el turno de Joseph Ferlazzo. Se puso de pie ante el tribunal, miró al juez y pronunció las palabras que resumen todo lo que necesitas saber sobre este hombre. Dijo: este evento no me define ni define quién soy. Soy un hijo. Soy un padre. Este evento llamó al asesinato de su esposa un evento, como si fuera algo que le había pasado a él, como si fuera una circunstancia externa en lugar de una decisión que tomó después de esperar entre 5 y 10 minutos, de agarrar su Glock 19, de apuntar a la cabeza de una mujer que dormía y apretar el gatillo 2 veces. El juez John Patch escuchó esas palabras y en su sentencia las respondió con la precisión de alguien que había pasado semanas leyendo cada página de ese expediente. El juez describió las circunstancias del crimen como extremadamente agravadas. Habló de la frialdad que Joseph había demostrado después del disparo, del desayuno con su hermana, de las 3 horas de tatuajes, de la fogata, del desayuno con los padres de Emily, de las mentiras sistemáticas durante 4 días, y sentenció a Joseph Ferlazzo a 42 años y medio de prisión, con posibilidad de libertad condicional, solo después de cumplir esa pena completa. Pero el sistema judicial no terminó con la sentencia penal. En enero del 2023, Joseph Ferlazzo fue condenado en una demanda civil por muerte injusta a pagar $1,500,000 a la familia de Emily. $1,500,000 a la familia de la mujer que había matado, desmembrado y guardado en bolsas de basura mientras él desayunaba con su hermana. Ese dinero no devuelve a Emily. Ninguna suma devuelve a Emily. Pero representa algo que el sistema necesitaba decir en voz alta: que la vida de Emily Jean Ferlazzo tenía un valor que Joseph Ferlazzo intentó descartar como si no valiera nada, y que esa deuda, aunque sea imposible de pagar realmente, iba a quedar registrada. Y ahora te dejo con la pregunta que me ha estado rondando desde que conocí cada detalle de este caso. ¿Qué tipo de mente puede disparar 2 veces en la cabeza a alguien que duerme, cubrirla con una bolsa de basura, moverla al baño de una camper y luego ir a desayunar pancakes con su hermana? ¿Qué tipo de desconexión de la realidad o qué tipo de conexión con una realidad completamente diferente a la nuestra hace que eso sea posible? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque en este canal las víctimas tienen nombre. Las voces que fueron silenciadas merecen seguir siendo escuchadas. Y mientras haya casos como el de Emily Ferlazzo, que necesiten ser contados, aquí vamos a estar para contarlos. Hasta el próximo caso.